Mexicanos y mexicanas, Rusia amenaza a México con aranceles en la cerveza que se está metiendo en las elecciones de México, mexicanos y mexicanas. Bueno, vamos a ver justamente con esta foto, echándose unas chelas el presidente AMLO y el presidente Putin de Rusia. ¿Qué dice Forbes? Y este medio trajo esta información de Latinus. Eso hay que tenerlo en mente porque ahorita en unos segundos van a ver de qué se trata. Rusia aumenta 2.5 veces los aranceles a la importación de cerveza de países inamistosos. Vamos a ver quiénes son los países inamistosos de Rusia. El incremento arancelario repercutirá principalmente en las importaciones de cerveza de Alemania, República Checa, Bélgica, México y China. Bueno, como que México y China no son inamistosos de Rusia. Bueno, vamos a seguir leyendo esta nota. El gobierno ruso aumentó 2.5 veces, bueno, eso ya se los acabo de leer. El arancel ha ascendido de 0.04 euros por cada litro a 0.1 euros, precisa la nota oficial, que destaca que las importaciones representan apenas un 5% del consumo total. El gobierno subraya que la medida no tiene fines prohibitivos y únicamente busca mejorar las condiciones de competitividad de los cerveceros nacionales. Según la prensa local, dicho incremento arancelario repercutirá principalmente en las importaciones de cerveza alemana, República Checa, Bélgica, México y China. Recuerden que México yo creo es el primer país con más exportación de cerveza hacia Estados Unidos y a nivel mundial. El diario Comerçant estimó que 37 millones de calitros las importaciones de cerveza en 2023, un 12.6% más que en el 2022. O sea, están consumiendo más cervezas los rusos y están dejando más el vodka, pero menos que antes del inicio de la guerra en Ucrania. Rusia, uno de los mayores consumidores de esa bebida en el mundo, produjo el pasado año 834 millones de decalitros de cerveza, un 1.8% más que en el 2022. Bueno, ¿qué pasa, mexicanos y mexicanas? Sobre todo los países, ¿qué decía? Los países inamistosos, y ahí viene México y China. Bueno, pues la embajada de Rusia en México llamándole la atención a Latinus, porque Latinus fue el primero. Dice, le tomó foto y le subrayó, le dijo, México y China, ¿qué onda con eso? Dice, nos gustaría llamar su atención sobre la información falsa publicada por el portal Latinus. El artículo se informa de que Rusia aumentó los aranceles a la importación de cerveza de países inamistosos y que incluso esto podría afectar a México. Vale la pena señalar que Rusia tiene una lista de países que están tomando medidas que violan los intereses económicos de Rusia por este conflicto que tiene Rusia con Ucrania. Esta operación especial ni siquiera es una guerra, es una operación especial. Y ya saben que salió Estados Unidos y sus aliados, Europa, a ponerle aranceles y sobre todo medidas económicas. Y bueno, Rusia dice, bueno, ¿quién me está imponiendo sanciones económicas? Y pues ya tiene su lista de países inamistosos. Dice, se trata de 48 estados y territorios. Sin embargo, México no es uno de esos países y además no se menciona en el decreto al que se refiere la publicación. Vean qué perverso a los de Latinus, modificando esta información. Rusia y México lamentamos mucho de que algunas publicaciones decidan arbitrariamente incluir a México en la lista de países inamistosos. Tal vez tuvieron un sábado demasiado divertido. Así es como se burla el canciller de Rusia aquí en México. En ese sentido, solo nos queda brindar por la maravillosa cerveza mexicana que se sigue suministrando a Rusia. Postdata, también estamos listos para invitarles a una cerveza rusa
que se venden en México. Habría que buscarlas porque esas no las he visto. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas, esta información falsa? Que también pues llegó hasta la mañanera. Ahorita se los voy a mostrar. Esto es lo que publicó Bloomberg, sobre todo porque son cuestiones económicas. Esto fue lo que mencionó, lo que les acabo de leer de parte de la Embajada de Rusia aquí en México. La Embajada de Rusia en México desmintió que el alza de aranceles decretada por el gobierno ruso a la importación de cerveza, que pasa del $0.043 por cada litro a $0.11, afecta a la producida en México. Sin embargo, indicó que México no es uno de los integrantes de la lista de países que están tomando medidas que violan los intereses económicos de Rusia, por lo que no se menciona en el decreto ministerial. Así, en pocas palabras, mexicanos y mexicanas, si vean, bueno, pues apareció, obviamente, en la mañanera. Estuvo en el quién es quién en las mentiras. Pero es falso que Rusia aumentará aranceles de importación de cerveza en México. El Latinos de Loret de Mola, uno de los principales promotores de la guerra sucia en contra del presidente de México, publicó una nota titulada "Rusia aumenta aranceles a la importación de cerveza de países inamistosos", en la que asegura que esto va a afectar a México, pero esto es falso. Al respecto, la Embajada de Rusia en México respondió con humor a través de su cuenta de X, pero no solamente lo publicó Latinos, sino también le siguieron Forbes y El Universal. Ojo. Latinos asegura que Rusia aumentará los aranceles a la importación de cerveza de países inamistosos, pero la Embajada rusa aclaró que México no está entre los 48 países que han violado los intereses económicos de Rusia. La Embajada de Rusia ironizó que algunas publicaciones incluyeron sin razón a México. Y ellos mismos dicen, tal vez tuvieron un sábado demasiado divertido. Pero hasta aquí está. Pues ya lo vieron, mexicanos y mexicanas, como siempre, incluido estos medios de comunicación latinos, Forbes, que nunca checan sus fuentes, siempre copian y pegan. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que siempre tratan de poner a Rusia contra México y sobre todo de que están ellos muy interesados aquí en las elecciones. Y porque ya se acercan, ya estamos a días, mexicanos y mexicanas, para que salgan a votar. Putin, con todo en las elecciones de México. Esto me recuerda al 2018. Dice RT, el medio de comunicación pro Putin, que se apoderó de los espectaculares en México. Dice, en las últimas semanas aparecieron cientos de anuncios de los medios de comunicación RT, previamente llamado Rusia Hoy, en la Ciudad de México. Este tema llama la atención porque se trata de un polémico portal, señaló, como propaganda a favor del gobierno de Vladimir Putin y que funciona con normalidad en el país. Pero, ¿qué se debe saber al respecto? Publica en este medio. Bueno, pues dice, los escándalos de RT y sus poderosas campañas en México. No lo encontré, pero en pocas palabras, México tiene una importancia tremenda para Rusia que esté interviniendo en las elecciones. No es un juego, así lo describen. Rusia en las elecciones. Decenas de diplomáticos de Rusia han llegado a trabajar en la embajada de ese país en México en los últimos meses. Son espías, mexicanos y mexicanas. Al mismo tiempo que el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herk, le informaba al Senado estadounidense que Rusia tiene más oficiales de inteligencia desplegados en nuestro país que en cualquier otro del mundo. Fíjense, supuestamente estos comentarios del Comando Norte de Estados Unidos, aseguró Van Herk que están aquí para hacer espionaje. En serio, lo dije de broma ahorita que lo estaba leyendo, pero vean, espionaje y conocer las decisiones que está tomando México en relación con el país vecino. En esto se suma
la cercana relación que existe entre el gobierno ruso y el mexicano. México no se ha pronunciado en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Sí se ha pronunciado? ¿Cómo de que no? El presidente AMLO condenó, de hecho, la invasión, pero no tomaba partido. Decía que, bueno, que esto se solucione con la paz. Y obviamente no ha tomado decisiones unilaterales como poner sanciones económicas. Por eso Rusia reconoce estas acciones de México. Estas acciones, si no lo tiene como en los países inamistosos. Bueno, ¿cómo la ven, mexicanos y mexicanas? En serio, lo estaba leyendo y ya sabía. Yo dije el comentario de que son espías. Pues, ¿qué van a decir? ¿Son diplomáticos? ¿Son espías? ¿Y qué dice el jefe del Comando Norte? Pues efectivamente estos diplomáticos son espías. Y vean, fíjense nada más esta publicación del 2018. Pareciera como si fuera de estos días, pero no. Es del 2018. Intervención rusa en México. No es broma. Alerta de Washington Post. León Krause señala que apuesta del morenista para la SFP está casada con colaborador de Russia Today, medio de propaganda de esa nación. Otra vez publican que este medio de RT pues tienen espías y tienen invadido aquí en México. Dice, no se debe tomar en broma una posible intervención de Rusia en este proceso electoral. ¿Y qué es lo que está pasando justamente en estos momentos? También, si es que gana Morena, otra vez van a decir es que Rusia intervino. Rusia intervino casi como lo que pasó en Estados Unidos cuando ganó Donald Trump. Los demócratas estuvieron llorando, sobre todo esta Hillary Clinton. No, es que Rusia intervino y Donald Trump es un presidente ilegítimo, así, tal cual. Bueno, para que vean cómo traen esta cuestión de que Rusia está interviniendo, se está apoderando de las elecciones en México. Y vean, Xóchitl Gálvez fue a Estados Unidos y fue a advertirle a Estados Unidos. Dice, en el 2018 los neoliberales del PRIAN se inventaron que Rusia intervino en las elecciones de México. El artículo que les acabo de mencionar, León Krause, uno de los que aquí el gobierno del PRIAN, pues les daban la nota. Se les acabó el chayote y ya están llorando. Bueno, dice, en el 2024, aquí sí vemos, a esta Xóchitl Gálvez pidiendo la intervención de Estados Unidos en las elecciones de México. Ojo con esto, mexicanos y mexicanas, ya estamos a días, hay que estar pendiente de esto. El pueblo es sin duda un asunto que solo compete al pueblo de México, pero en las circunstancias actuales es indispensable que las fuerzas democráticas de todo el mundo observen nuestro proceso electoral. Por ello, yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. Les pido que sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones democráticas. Ya le escucharon a Xóchitl Gálvez, que nomás no cuajó ninguna, y no solamente fue con este grupo civil, no sé qué sea, pues fue también con la OEA, y la OEA, mexicanos y mexicanas, dijo que iba a estar presente, iba a mandar a un grupo de los más grandes para revisar las elecciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta es la última carta que le queda al PRIAN. De verdad, literal. Quieren a ver si pueden lograr algo que le hicieron parecido a Evo Morales, donde las encuestas lo tenían como en 60, 65 puntos y a la hora de la hora le aplicaron un fraude electoral. Ojo con esto, mexicanos y mexicanas. Esta es la última carta que le queda al PRIAN. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador por estos supuestos espías rusos. Todos estos diplomáticos que vienen, que dice que es donde hay más diplomáticos en el mundo de Rusia a nivel mundial, que solamente en México se encuentran. Bueno, vamos a ver qué dijo el presidente por esta cuestión. Vamos a escucharlo. Más que nada,
una expresión, una manifestación propagandística de política electoral. Y que todos sepamos que existe, ¿no?, esta situación en Estados Unidos. Ayer, antier, por ejemplo, me preguntaban, me llamó la atención de que habían más diplomáticos rusos, Ojo. que estadounidenses, o que había crecido mucho el número de diplomáticos rusos en México. De espías. Creo que Dolia Esteves mencionó eso, y hablamos de un informe que iba a presentar la Cancillería. No sé si tienes el informe, nada más para que nos demos cuenta de cómo está la temporada, cómo está la cosecha de mentiras. ¿Usted no sintió que hayan censurado alguna parte? No. Ellos tienen su estrategia y se tiene que respetar. Pero yo sí consideré, porque la gente estaba planteando en las redes, no así muchos, algunos, que por qué no se transmitió la entrevista completa. Entonces, como de casualidad se tenía la grabación, pues no tan profesional, pero sí tenía sí se hizo una grabación de respaldo, el audio se tiene completo. Entonces me preguntó Jesse, que me ayuda en esto, que si se daba a conocer. Dije sí, nada más hay que, para que no se vaya a malinterpretar, decir que respetamos mucho, ¿no?, lo que hicieron en la televisión, pero que tenemos necesidad de que se informe más a la gente y sobre todo a los migrantes. Y ya, nada más. Sí, esto nada más. Es que una publicación donde sí, miren este dato que dan. Rusia 72. Ah, ¿también ella lo dice? Sí. ¿No es un periódico? O sea, primero sacó Dolia Esteves, que había aumentado el personal Sí, pero, de la embajada. pero ella no lo dice el periódico, ¿no? Bueno, sí, el número sí. Sí. Entonces, pero de todas maneras es una desproporción. Rusia 72 diplomáticos en México. Estados Unidos 46. Fíjense lo tendencioso, ¿no? China 38. Y miren el número real. Rusia 85. Escuchen bien de Estados Unidos. Estados Unidos 722. Y eso que no estamos contando a los de la colonia Roma. Y de Chapala. Son como 1 millón ya de estadounidenses que viven en México. Ha crecido el número de estadounidenses que han venido a vivir a México porque es México lindo y querido. Está lleno todo el centro de estadounidenses. Es una de las ciudades más atractivas del mundo, la Ciudad de México. Y
A ver qué me contestan los conservadores. A ver si no es cierto. Porque para ellos no se puede caminar por las calles. Todo es miedo. Y de China 82. Pero es para aclarar sobre eso. Sí, gracias. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. El número tremendo de diplomáticos estadounidenses. Ahí sí hay que estar bien atentos. Así como ellos dicen, bueno, es que hay demás de diplomáticos rusos. Dirían ellos que son espías. Bueno, aquí estos estadounidenses podrían ser espías. 700, imagínense. Bueno, así esta desinformación tremenda para estos últimos días de las elecciones y cualquier pretexto para darle a Estados Unidos de alguna intervención de cómo hacer que no gane, que no continúe la cuarta transformación, etcétera, etcétera. Y pues cómo quedarse con los recursos. Quieren invadir el país, quieren invadir la nación, ya sea por estos espías rusos, quieren invadir la nación ya sea por el fentanilo, poniendo de pretexto de que los cárteles están mandando el fentanilo hacia todo Estados Unidos, declararlos como terroristas, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas, compártanlo, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.